Buenas tardes, profe. ¿Me pueden escuchar? Sí, Empezar. No, recién vieron el letrero de la clase. Están entrando. ¿Ver en pantalla ahí, no? Para que empecemos. sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Sí, Sí, profe. sí, se ve. Bueno, escuchen. No sé si la mayoría me conoce. Yo creo que sí, porque ya tuvieron conmigo el modelo. Pero mi nombre es ingeniero José Farfán. Soy, además de ser el profesor adjunto, responsable de la materia de programación concurrente, también soy el director de la carrera. Así que me pueden preguntar o hacer consultas, digamos. Yo en el aula ya puse cuál es mi link de teoría de consulta, digamos que son los martes a las 9 de la mañana. Escuchen antes de empezar, mostrarles cuáles son las condiciones de cátedra y el programa de lo que van a ver en la materia. Les quiero decir que está el profesor, los JTP de la materia son Nélida Cáceres y Federico Medrano, igual que en la materia de modelo, y el ayudante también está Felipe Mullicundo, ¿no? Fíjense acá en la pantalla, no sé si logran ver el OBS, ¿lo ven? Cuando el punto está en rojo es porque está grabando, ¿estamos? Yo los grabo y generalmente los subo al día siguiente, ¿estamos? Ok, profe. Sí, profe. Bueno, primero le muestro las condiciones de cursado, se las leo y después ustedes me hacen preguntas, digamos, si tienen alguna duda. ¿Se llega a ver ahí bien el reglamento, no? Un poquito más grande, profe. Ajá. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, se ve bien. Bueno, empecemos. Empiezo a grabar. Bueno, este es el reglamento de cátedra de la materia programación concurrente por el año 2024. Eh, Le leo la consigna y después me hacen preguntas si les queda alguna duda. Para regularizar la materia tiene que tener 80% de asistencia a las clases prácticas. Eso no me acuerdo si, bueno, no me acuerdo si lo estaban considerando el año pasado, me acuerdo que en base a datos ya no lo consideraban. Bueno, tiene que aprobar todos los trabajos prácticos grupales y escuchen, esta recién estábamos charlando con el jefe de trabajo práctico, con el doctor Medrano, y sí o sí lo tienen que aprobar, digamos, para regularizar, digamos, a los trabajos prácticos. Van a ver que no son muchos prácticos, deben ser 5 o 6 en toda la materia, digamos, pero los tienen que aprobar.
Vamos a ver si llegamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio grupal integrador, donde vean todo el tema de concurrencia, digamos, y que puedan implementar lo que han visto en la materia, digamos, que esto se vería al final de la asignatura. Y tienen que aprobar un examen parcial práctico o el recuperatorio con 5, por lo menos con 5, si es que quieren regularizar la materia. Si quieren promocionar la materia, bueno, además de tener la asistencia, tienen que aprobar todos los trabajos prácticos grupales, aprobar el ejercicio grupal integrador con una nota igual a 7 y haber aprobado el examen práctico también con 7 o no menor a 6, digamos. Le ponemos no menor a 6 porque se promedia, digamos, con el conjunto de las otras notas. Por ejemplo, con el coloquio. En el examen práctico, digamos, que se les toma, como le dice el nombre, es todo práctica nada más. Le damos algún ejercicio de concurrencia para que los resuelvan, digamos, o dos, tres, digamos, porque ven uno con semáforo, otro con monitores, bueno, los resuelven, digamos. Y después, los que estén en condiciones pueden ir a un coloquio, que el coloquio es un oral que se le toma al finalizar la materia, solamente a aquellos alumnos que están en condiciones de promocionar la materia y aprobar con una nota igual a 5, bueno, todos los cuestionarios que les demos, digamos, ¿no? No creo, creo que esta semana sí tienen cuestionario, me parece, de orientación a objeto, que es el tema que vamos a ver hoy. La nota final en caso de promoción es el promedio de la nota de la evaluación, el trabajo integrador del coloquio y de los cuestionarios, o sea que esa es su nota final, por eso que le decía que pueden promocionar habiendo sacado un 6 en el parcial, siempre que el promedio le dé 7, digamos. Generalmente sí le da, digamos, pero lo más difícil generalmente es el parcial. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, fíjense, si ustedes quedan regular, el examen regular lo que le hacemos es que tienen que ir con el programa cuando ustedes regularizaron la materia, supongamos que la regularizaron en el 2022, entonces van con ese programa y rinden, digamos, le hacemos que desarrollen alguna unidad. Ahora a continuación ya les voy a mostrar cuál es el contenido que van a ver en la materia y después le hacemos preguntas a las demás unidades. Esta materia en particular no tiene tanta teoría, sino que es mucho más práctica, digamos. Así que la teoría en realidad es poca, digamos. Y el examen regular generalmente no lleva más de 15 minutos, porque le hacemos 5, 7 minutos, 8 minutos para que expongan el tema y después le hacemos preguntas a las demás unidades, pero van a ver que no son muchas unidades, digamos, mucho contenido teórico el que van a ver, sino que es más bien práctico. Y el que va a rendir libre tiene que aprobar el examen oral con un 80%, que eso el regular aprueba fíjense que aprueba con 4, bastante más sencillo, digamos, el regular, digamos. Y después tienen que pasar al escrito o en la computadora, tienen que aprobar con un 80% de la parte práctica, ¿estamos? No es difícil, sobre todo ahora porque en el plan de estudio anterior estaban los dos, programación concurrente con la parte de modelado en una sola materia, digamos, lo cual lo hacía muy larga, digamos. Pero bueno, es mucho mejor si ustedes la regularizan o si la pueden promocionar, digamos, si la pueden promocionar ahora, digamos, es mucho mejor para ustedes. Las pautas que deben cumplir es que primero no se aceptan alumnos condicionales, o sea que si tienen algún problema, digamos, no la cursen, digamos, porque si deben alguna materia previa, digamos, de las correlativas, no la cursen. Si ustedes faltan alguna clase, pueden justificar con un certificado médico, pero el certificado tiene que ser después del momento en el que faltaron, no al momento del parcial. Eso tenganlo en cuenta porque se le va a pedir para que puedan rendir el parcial, digamos, recuperatorio. Los alumnos que tienen el 80% de los prácticos aprobados tienen el derecho a rendir los parciales en primera instancia. Y habrá uno o dos puntos obligatorios por cada trabajo práctico. Eso ya le va a decir que el jefe de trabajo práctico, digamos, cuáles son los puntos obligatorios. Y a veces puede ser que les pida que lo expongan, digamos. Generalmente creo que no, pero se los pueden llegar a pedir. Las evaluaciones son ejercicios sencillos, sencillos en el sentido de que no sé, de la unidad 3 van a tener la unidad 4 van a tener un ejercicio, la unidad 5 van a tener otro, ahora ya les voy a mostrar las unidades que van a desarrollar en la materia, digamos, pero son prácticos, digamos. Algo que es importante que tengan en cuenta es que en esta materia, todo lo que desarrollan, digamos, digamos los temas de concurrencia que ven en la materia lo desarrollan en Java, digamos.
así que tratamos de que Java lo vean desde cero y ayudarlos con ese tema, pero no pueden utilizar ninguna herramienta de IA, digamos, para generar código. Pasó el año pasado que en el parcial, digamos, habían desarrollado código con alguna IA y se notaba, digamos, y los alumnos desaprobaron o perdieron esos puntos que habían hecho copia, digamos. Eso no lo pueden hacer, digamos. Estamos todavía viendo en la materia si la evaluación va a ser en la máquina que tengan ustedes en su casa o si va a ser en forma presencial en la facultad, digamos. Eso ya lo vamos a definir 2 semanas antes de que rindan ustedes el parcial, ¿no? Los trabajos prácticos deben ser presentados en tiempo y forma. Este es importante porque hubo problemas en modelo con algunos alumnos que presentaron fuera de término, digamos. Y por más que digan, no, pero lo tenía hecho, o el alumno tuvo problemas, digamos, porque se le cortó el internet, y era el alumno que tenía que subir, digamos, tienen que tener cuidado con eso porque le ponemos un plazo, supongo que es el domingo a las 12 de la noche. No esperen hasta el domingo a las 11:55 de la noche a enviar, digamos, porque puede ocurrir algún problema, digamos. Si uno de ustedes tiene un problema, lo conveniente siempre es que lo envíen 2, 3 o un día antes o 2 días antes, digamos, para evitar ese problema, digamos, y asegurarse de que hacen la presentación en tiempo y forma. Tengan eso en cuenta porque hubo problemas en otra materia, digamos, con alumnos que presentaron fuera de término, digamos, que se les permitió regularizar la materia, pero no promocionar. Entonces tengan cuidado con eso. Si el alumno está prueba de trabajo práctico, no podrá continuar con el cursado de la asignatura. Eso, digamos, son pocos trabajos prácticos, pero lo tienen que desarrollar, digamos, porque esos son los que van a ver en las evaluaciones que van a tener. Los alumnos que no cumplan con las condiciones para rendir los parciales en primera instancia deben regularizar la situación para poder acceder al recuperatorio. O sea que si no, supongamos que tienen algún problema con algún práctico, digamos, y no lo habían presentado, digamos, eh, deberían hablar con los profesores de la práctica y ver cómo resolver ese problema, digamos, para a, subirlo lo más pronto posible, digamos, y que puedan por lo menos presentarse al recuperatorio. El parcial contiene contenido exclusivamente con la parte práctica y tiene que aprobar con 5 si quieren regularizar o con nota mayor o igual a 7 si quieren intentar promocionar. Y la asignatura es eliminatoria, o sea que si desaprueban el parcial, se desaprueban la materia. ¿No? O sea, si desaprueban el parcial y desaprueban el recuperatorio, pierden la materia, obviamente. Bueno, después vienen las condiciones de cómo tienen que presentar los trabajos prácticos. Lo que es conveniente siempre que en la primera hoja también le pongan el nombre del integrante, digamos, bueno, y les piden que lo entreguen de esta forma, digamos, programación concurrente 2024 y cuál es el grupo, ¿no? Pero siempre pongan los nombres de los integrantes del grupo. Y si hay algún integrante que no colaboró, ustedes están en la libertad de no ponerlo, digamos, en la carátula y el alumno ya no figurará como que no presentó ese trabajo práctico, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, es un solo parcial con Profe, un solo recuperatorio, ¿no? profe, yo tengo Sí, una ahí arriba pregunta. puso, Profe, este documento va a estar subido después al aula. Sí, 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 sí. No, no sé Ah, si bueno. hoy, porque tengo que dar 3 materias, hoy es complicado, pero mañana seguro que sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. y ahí arriba decía que en el recuperatorio se puede promocionar y después decía que no. No sé, Ah, ¿se puede o ¿dónde no? dice que se puede promocionar? No. Si Ahí puse arriba eso, dice, puse eso un claro, error, no se puede promocionar el recuperatorio. claro, ahí la primera hoja. No, debe haber quedado en la versión previa, pero no, no se puede promocionar si van al recuperatorio. Tienen que tratar de aprobar en el parcial, digamos. El año pasado, no me acuerdo los números, pero creo que fue un 70% el que aprobó, digamos, 70%, o sea que no es una materia difícil, pero tienen que seguirla, digamos. No, bueno, no encuentro esta parte, pero ya lo voy a ver Ahí bien. dice, ahí en el medio, justo, haber aprobado un examen parcial práctico su correspondiente recuperatorio con una nota mayor a 7 Sí, o no ahí dice, menor a profe. 6. Ah, Profe, sí. ya se puede promocionar teniendo regular estructura de datos. No, no afecta nada, ¿no? Mira, por lo que yo tengo entendido, eso no se podía antes, pero ya hace unos años, digamos, creo que desde hace como 10 años, ellos te mantienen digamos, vos quedás regular en esta materia.
y en el momento que vos promocioné, o perdón, en el momento que vos aprobé rinde el examen final de estructura de datos, automáticamente se te pasa la promoción de promoción concurrente. Esto es lo que yo tengo entendido, digamos. Y deberían preguntar al secretario académico, pero yo tengo entendido que es así, digamos. No, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿de cuántos tienen que ser los grupos? Pero van a decir en la práctica, pero creo que eran de 5, si no me equivoco. Igual ya pueden ir juntándose entre ustedes, ir viendo entre quién van a quedar, digamos. Quién van a quedar en cada grupo, digamos. Pero eso, bueno, eso lo van a ver en la práctica. Una cosa que me olvidé decirles es que tanto la teoría como la práctica de esta materia son completamente virtuales, ¿no? No se dictan en la facultad, digamos. Ok, profe. Bueno, no hay Profe, o preguntas, sea, ¿son virtuales tanto la práctica y la teoría? sí, Ah, bueno, muchas gracias. pero no se confíen ustedes de que voy a rendir con con alguna IA que me ayude, digamos, porque el año pasado en serio tuvimos problemas, serios problemas con algunos chicos que copiaron algún ejercicio, no les salía, entonces lo pusieron ahí en ChatGPT y después le pusieron, y después los profesores se dan cuenta cuando ustedes lo copian, inclusive le podemos poner hay herramientas, digamos, que detectan si fue generado por alguna IA o no, digamos, y que tengan cuidado con eso. Profe, una ¿Tienen que duda. ponerse a practicar? ¿Sí? eh, ¿Cómo el tema de la asistencia o no toman asistencia? Te lo confirma el jueves, pero creo que sí toman asistencia virtual, asistencia en la práctica, digamos. No me quiero confundir porque sé que en base a datos no toman asistencia, pero creo que en esta materia de modelado sí estaban tomando en la práctica. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, a ver, le muestro el programa. Profe, Sí, la nota da, de concurrente es parecida a la de modelado, ¿no? La nota final, digamos, todo se va promediando. sí, sí, pero tenés que, por lo menos sacar un 6 en el parcial, digamos. Está bien. Bueno, A ver. Mm. Ahí pueden ver el programa. Sí, profe. Quería saber si el Meet estaba habilitado, porque a veces me No. anda medio raro eso. O sea, si tenemos algún problema de que no pueden ingresar al Zoom, el Meet es habilitamos el Meet, digamos, para que ingresen, digamos, pero ¿por qué decir? Si no usamos el Zoom, nada, porque como son, creo que ahora vi 113 alumnos, digamos, si no, no podemos dar, digamos, porque creo que el Meet hay una limitación de hasta 100 alumnos, me parece. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? La asistencia, escuchen, la asistencia a a la clase de teoría no es obligatoria, ¿no? A la práctica, sí. Bueno, empiezo a grabar el programa. Bueno, este es el programa analítico de la materia programación concurrente, que son similares tanto para ingeniería informática como para licenciatura. Fíjense en que lo que vamos a ver hoy en la primera clase es todo el tema de orientación a objetos, que es básico, digamos, porque todo lo que vamos a ver después a continuación, digamos, tienen que tener por lo menos estos conceptos para que después cuando vayan a implementar la concurrencia lo trabajen con orientación a objetos, ¿no? La clase que viene, eh, vamos a ver lo que es todo lo que es la teoría de programación concurrente y es una introducción, digamos, porque ven todos los conceptos básicos que ustedes, yo creo que la mayoría ya lo vio, digamos, en otras materias, porque ya vieron lo que es semáforo, no sé si habrán visto lo que son regiones críticas, bueno, pero si no lo han visto lo van a ver, digamos.
bueno, la teoría del problema del productor-consumidor, la teoría de qué es un monitor, digamos, que después eso lo vamos a implementar en las demás unidades, digamos, en algún lenguaje en particular, digamos. En la materia utilizamos Java, digamos, para hacer la prueba de concurrencia, digamos, pero lo importante es que entiendan los conceptos, porque esto es lo que después van a desarrollar a lo largo de la materia. Fíjense que la siguiente parte es el tema de hilos, pero para ver hilos, los programas y procesos en hilos, digamos, necesitan sí o sí hacerlo implementarlo en algún lenguaje, digamos. Si no me equivoco, ustedes en el único lenguaje que han visto hasta ahora creo que es Python, ¿no? En la materia o en la carrera, ¿no? También se vio un poco de Java en la materia de estructura de datos. Bueno, pues entonces no van a tener problemas, digamos, con el tema de Java, digamos, porque la implementación lo vamos a hacer en Java, digamos. Yo sé que a veces lo hacían en C, en estructura de datos veían en C, pero bueno, es lo mismo, digamos. Para hacer esto, bueno, vamos a ver un pequeño, algo de Java, digamos, como para que después tengan las herramientas como para que puedan hacer la práctica, digamos. Pero después esta teoría que vamos a ver acá en programación concurrente, la van a practicar, los monitores, por ejemplo, lo van a implementar en Java, digamos, utilizando el modelo productor-consumidor, practicando con el while, el notify, notify all, ya eso ya lo vamos a ver en la teoría a medida que lo vayan desarrollando. Eh, Este, luego vemos la parte de semáforo y diferentes implementaciones que hay de hilos en Java, que vamos a ver que una forma práctica de resolver lo que es utilizando con Runable, con los semáforos propiamente dicho, o con Executor Framework, que básicamente es como una interfaz o una librería que lo que les ayuda es a hacer manejo de tiempo, digamos. Ustedes puedan programar un evento, digamos, para que se realice, no sé, como un despertador, digamos, para que suene, digamos, una música o suene un tema musical, no sé, a las 5 de la tarde, algo así, digamos, y lo van encolando, digamos, este Executor Framework es muy interesante, digamos, pero por ahí a veces es un poquito complicado de ver, digamos, y eso es lo que van a ver en la materia, digamos, básicamente, porque toda la concurrencia, bueno, acá hay que corregir estos 9, 20, 24, pero van a ver todo lo que es la forma de la teoría, digamos, de lo que es la concurrencia y el paralelismo y cómo poder implementarlo en un lenguaje en particular, digamos. En nuestro caso lo vamos a ver en Java, digamos. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? De momento ninguna, profe. Ahí estaba viendo que alguien preguntó si hay grupos de chat para esta materia, no, creo que, bueno, hay un grupo de chat que han hecho, pero de ustedes, digamos, pero no hay como en otras materias, digamos, en las que están los docentes. Bueno, esto yo lo voy a subir, no sé si hoy, porque estoy complicado con el tema de las clases, pero mañana seguramente le subiré tanto el programa como como las condiciones de cursado y se lo voy a subir al aula, digamos. ¿Estamos? Bueno, ahí se llega a ver la pantalla, ¿no? Para que empecemos con la teoría de la clase de Sí, hoy. profe. Sí, profe. Bueno, empecemos. Sí, profe. Escuchen, a medida que tengan dudas, pregunten, ¿no? Porque si no, yo no, después de que lo veamos hasta ahora, digamos. Bueno, el tema que nos toca desarrollar ahora es el tema, bueno, acá debería cambiar, el tema de programación concurrente, es el tema de orientación a objetos, que son el paradigma orientado a objetos, digamos, que son conceptos básicos, digamos, que ustedes tienen que saber, digamos, para que después cuando hagamos la implementación, ya sea en Java o en algún lenguaje que sea orientado a objetos, tienen que tener estos conceptos incorporados, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece la orientación a objeto? Antes de la orientación a objeto, el paradigma que se utilizaba era el paradigma estructurado, digamos. El paradigma estructurado tenía varios problemas, digamos, principalmente que no era reusable, digamos. Ustedes hacían un código y si bien podían tener alguna librería, digamos, no era completamente reusable o era más difícil de reusar ese código.
era difícil de modificar el mismo, eh, porque ustedes cuando cambiaban tenían que cambiar, como no lo hacían para que sea reusable, tenían que cambiar, si lo hacían en 30 partes, cambiar en los 30 lugares al mismo tiempo, digamos. Los ciclos de desarrollo eran largos, eso lo vieron en la parte de modelado, digamos, que eso cambió, digamos, y las técnicas de codificación eran no intuitivas, digamos. Es decir, no era algo que sea completamente natural, digamos. Entonces, a partir de la década del 90, 2000, se empieza a poner en auge todo lo que es el paradigma orientado a objetos, que está basado en tres conceptos. Primero, que está todo basado en objetos. Los objetos están basados en clases. Ahora ya vamos a ver cada uno de ellos, cada uno de estos conceptos. Y existe la capacidad de tener herencia entre clases. La herencia, como ya vamos a ver, pueden ser tanto de atributos como de métodos, digamos. O sea, yo puedo, no sé, supongamos que yo definí el quill en la clase padre, digamos, podría definir el quill en la clase hijo, digamos que eso sería un atributo. Pero también podría tener un método, que un método se refiere en este caso a una operación. Entonces, supongamos que una clase persona tiene buscar DNI, yo podría hacer que herede eso en la clase alumno, digamos, porque alumno heredaría, pertenecería a su clase de persona, entonces alumno también heredaría el método buscar DNI, digamos, ¿no? Esto es lo que se busca, digamos, con el tema de la orientación objeto, que era reemplazar las falencias que tenían los modelos anteriores. Acá hay una definición clásica, digamos, no sé si clásica, pero una muy común, digamos, que dice que el paradigma orientado a objeto es una metodología de desarrollo de aplicaciones en la cual estas se organizan como colecciones, acá habría que subrayar colecciones operativas de objetos, de las cuales representan una instancia de alguna clase y cuyas clases son miembros de jerarquía de clase. Entonces acá, fíjense en quiénes son los objetos acá. En este dibujito que tienen aquí. Fíjense, ustedes tienen una clase como algo general, digamos. Entonces acá la clase, ¿cuál es la clase? Persona. Englobar otras personas. La clase es persona, digamos. Es como, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, yo tengo que hacer un sistema para la facultad, yo pondría una clase de alumnos, digamos, y en la clase de alumnos pondría Juan, Pedro, María, Luisa, con todos los alumnos que yo tenga, digamos. Acá fíjense en que yo tengo a Bar, a Lisa, Homero. Ellos son los objetos que pertenecen a esta clase, ¿no? Fíjense que otra definición dice que es un conjunto complejo de datos y programas. Acá los datos se refiere a los atributos que pueden llegar a tener y programa se refiere a los métodos que pueden llegar a tener que poseen estructura y forman parte de una organización, ¿no? Esto es básico, digamos. ¿Cuáles son las partes de un objeto o qué es lo que puede tener un objeto? Primero, relaciones que permiten que un objeto se inserte en la organización. Entonces, un profesor, no sé, el profesor José Farfán se relaciona con el alumno José Juan Pérez o con la alumna María Luisa. Tienen propiedades, puede tener cierto número de propiedades, cada uno a la vez tiene valores. Por ejemplo, ¿cuáles serían las propiedades que podría tener una clase de alumnos? Nombre, Nombre, apellido, apellido, DNI, DNI, Bueno, esas son las edad, propiedades, libreta ¿no? universitaria. Claro, son todas las propiedades que podrían llegar a tener. Fíjense que dice que puede ser numérico, podría ser alfabético, una fecha, podrían tener fecha de ingreso, por ejemplo, a la facultad. Y tienen métodos que son las operaciones que pueden realizarse sobre ese objeto. Entonces, ¿cuáles son las cuáles son los métodos que podrían tener para la clase de alumnos? ¿Qué operaciones podrían tener? Estudiar. Cursado de materias. No sé si, pero tendría que ser algo más específico, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes entran al CIU, digamos, ustedes Inscripción cuando de materias. llegan, digamos, ¿cuáles son las operaciones que pueden hacer? El curso de materia es como muy grande, digamos. Inscripción. Inscripción de Inscripción de alumnos, por materias. ejemplo. Carrera que esté cursando. buscar por nombre. Yo digo los métodos que podría llegar a tener alumnos, digamos. Puede ser inscripción de materia, Sacar inscripción constancia. para la mesa. ¿Qué otro Matricularse método podría llegar a matricularse tener? ¿Ah?
matricularse, son los métodos que podrán llegar a tener. Y las relaciones, bueno, pueden ser de varios tipos. Fíjense, pueden ser las relaciones jerárquicas que son esenciales para la existencia misma de la aplicación que la construyen y son bidireccionales, digamos. Bidireccionales significa que van en dos sentidos, ¿no? Puede ser simple, fíjense que tiene una raíz, dentro de la raíz tienen A, B y C, y fíjense que B tiene una relación con D, E y F, digamos. Esta es una relación simple, digamos. Y acá hay una relación que es compleja cuando un hijo tiene varios padres. Por ejemplo, ¿cuál es el hijo acá que tiene varios padres? En el ejemplo F. de F que está relacionada con B y con C. ¿No? O sea, tiene padre a B y C, digamos. Las relaciones pueden ser semánticas, eso, bueno, también lo vimos en otra materia, digamos, pero las relaciones semánticas dice que su propiedad solo depende del objeto en sí mismo, del significado y no de su posición en la organización. Por ejemplo, un diccionario informatizado que permite al usuario obtener definición de una palabra. Las palabras son objeto de la organización jerárquica de la que proviene de forma natural de la estructura del conocimiento. Bueno, básicamente las relaciones semánticas es cuando, cómo se relacionan con el significado, digamos, que tengan, digamos. Por ejemplo, acá, fíjense en que yo estoy armando una relación de clase, y esta relación de clase tiene tema como clase principal, y dentro de los temas, fíjense en que, bueno, esto parece un ejemplo de ciencias, digamos, dentro de temas tienen vida, mundo y hombre, y dentro de vida tienen a biomedicina o medicina, dentro del mundo tiene matemática, física o química, y fíjense que la química está relacionada en forma jerárquica con óptica y con Newton, digamos, que a través de la semántica. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre semántica y sintaxis? ¿Se acuerdan o no? La sintaxis es la manera, o sea, donde se ponen la relación de la oración, las palabras, digamos. La semántica, el sentido que da a todo eso que se escribió. Claro. Acá lo que le está diciendo es que las relaciones semánticas están por el sentido, digamos, de qué es lo que representa cada una de esas clases que ustedes quieren escribir, ¿no? No de cómo le escribirían, porque eso sería algo sintáctico, digamos. Acá es de la semántica, digamos, de qué es lo importante, digamos. Ya, ahora vamos a ver algún ejemplo que lo van a, después seguramente lo van a desarrollar y después en la práctica. Por ejemplo, fíjense, una relación de la especie. Tengo un programa para dibujar que permite el dibujo de variados objetos. Este es el ejemplo clásico. Si ustedes lo buscan, digamos, lo van a encontrar. Fíjense en acá. Tengo la clase punto. Es una cosa que está en C, o creo me parece que es C, ¿no? O Java. Se me mezclan los lenguajes. Fíjense en los atributos, ¿cuáles son de la clase punto? X ahí, X y X e Y, digamos. ¿Y qué representa X ahí? una entera. ordenadas, La ordenada y la abscisa, de qué lugar, qué posición ocupa, digamos, que son valores enteros, digamos. Y los métodos, fíjense que tengo set, un get, set entero new x, set y get y. ¿Qué significa set y get? con set le asignamos un valor a cada una de las variables y con get lo damos, se lo damos cuando lo soliciten. Claro, con get lo recuperamos y con set escribimos, digamos. Entonces acá podría escribir, por ejemplo, el método set que escriba 5 o 6, lo que estaría diciendo es que me grabe 5 para X y 6 para Y, digamos, en el set. Y en el get, cuando yo quiero obtener cuál es el valor de C de X de este punto que yo definí, y sería 5 para ese caso, ¿no? Un círculo define un punto central y un radio. Por ejemplo, acá tenemos la clase de círculo, y en la clase de círculo tengo también atributos. ¿Y cuáles son los atributos que tengo? Sí, ¿Y y qué más? Y radio. el El radio. ¿Por qué tengo que tener el radio en un círculo? Necesitaríamos el radio para calcularlo, quizás. Claro, si yo no tengo el radio, ¿cómo puedo dibujar el círculo, digamos? O sea, yo tengo que tener en qué lugar está el origen, digamos, y cuál es el radio que tiene, digamos. Fíjense, y además yo tengo los métodos
eh, set y get para cada uno de los atributos, digamos, porque si no, ¿cómo no, cómo escribiría o cómo lo recuperaría, digamos, esos valores? ¿No? Este, se podría hacer una herencia en este caso, ya sea de atributo o de método. Sí, 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 sí. y ¿Cuáles serían los atributos que yo podría heredar? X, Y. X e Y. X ahí. Sí, y los métodos también, tengo el set y el get de X e Y, también los podría heredar, digamos, entonces no tendría que definirlo dos veces, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver a continuación. Fíjense, después también le dice que hay una relación, bueno, continuando con la relación de la especie, dice, ambas clases tienen dos elementos X e Y, que es lo que habían visto, ofrecen el mismo conjunto de métodos para obtener y definir dos elementos X e Y. La clase círculo añade un nuevo elemento que es el radio y su correspondiente método de acceso, y con las propiedades de la clase point se describe un círculo con un punto más un radio más en los métodos para acceder, digamos. Entonces, eh, las clases se dibujan usando rectángulos, fíjense que están hechos con rectángulos, en este caso es un cuadrado. Su nombre empieza con una letra mayúscula y las flechas indican la dirección de la relación. Fíjense en cuál es la flecha acá en este dibujo. lo que está debajo de la especie. Claro, de círculo a punto, ¿sí, no? Porque acá va la flecha. ¿Cuál sería acá la clase padre o la superclase? Ya vamos a ver eso. El círculo. ¿Punto? ¿Punto? ¿O point? No sé, ustedes díganme cuál sería la clase, la superclase o la Punto. clase padre. Sería la clase de punto. Punto. La clase punto sería la clase padre y círculo la clase hijo, digamos, porque heredaría atributos y métodos de esta clase, ¿no? Eh, bueno, si la clase círculo era la especie point, una instancia de círculo como a circle, es un punto, cada círculo se comporta como un punto, se puede mover punto en la dirección X al alterar el valor de X. Bueno, fíjense en la relación, hay otro tipo de relación que es una relación parte de, y a veces se necesita construir objetos haciendo una combinación de otros. Por ejemplo, acá logo, fíjense de quién se forma. A partir de la clase de círculo y triángulo. A partir de la clase círculo y triángulo, digamos. ¿Estamos? ¿Quién sería acá la clase padre y quién sería la clase hijo? ¿Quién sería eh, claro, quién sería la clase padre acá? ¿Círculo o logo? Logo. Círculo. ¿Logo qué sería? Hijo. ¿Logo no sería hijo? Claro, logo sería el hijo y heredaría el círculo, digamos. Fíjense que acaba de heredar los dos. Bueno, bueno, la relación tiene un o una. Esa relación es la inversa de la relación parte de, por lo tanto se puede añadir a esta relación la ilustración añadiendo la flecha en otra dirección, digamos. Bueno, esa es la relación. Ahora ya, bueno, ahora entramos en detalle, digamos, ya a ver qué es una propiedad y qué es un método, digamos, para que después veamos ya cómo implementarlo, cómo codificarlo. Si ustedes ya han visto Java, digamos, creo que en el práctico que tiene este código le dice que lo implementen en algún lenguaje, digamos, generalmente creo que le daban en C, pero bueno, es casi lo mismo, igual la implementación que tienen que hacer es muy chiquita, digamos, son con dos o tres clases, nada más que para que empecemos a ponernos en ritmo con la materia y con el cursado. Hay las propiedades propias, perdón, las propiedades propias son las que están dentro de la cápsula del objeto, ¿no? Por ejemplo, para punto, ¿cuál era la propiedad propia? ¿Todas son propias o hay alguna que Get sea? point. ¿Ah? Get point era una. Ah, no, ¿Cuál esos son los era? métodos, perdón. No, del punto, la propiedad, digamos, ¿cuáles son las propiedades del punto? Get y X set, e Y. cada una de las variables. No, get y set son los métodos. X Bueno, e Y. Posición. X, Y. claro, X e Y. ¿Y hay alguna propiedad que sea heredada o un atributo que sea heredado?
¿En punto? No, porque No, No, pues no. padre de padre. No. Esas son las propiedades o atributos propios, digamos. Ay, perdón. Y después vienen las propiedades o atributos heredados. Entonces, están definidas por un objeto diferente antepasado de este, que sería el padre o el abuelo, digamos. En el caso del círculo, digamos, ¿cuáles son las propiedades propias? Propias, Radio. radio. el radio solamente. ¿Y cuáles serían las propiedades heredadas? X, Y. X, X ahí. Después vemos los métodos. Los métodos son operaciones que realizan el acceso a los datos, digamos, que le permiten hacer operaciones. Es un programa, se puede definir un programa como procedimiento escrito en cualquier lenguaje que esté asociado como un objeto determinado y cuya ejecución solo puede desencadenarse a través de un mensaje recibido por este o de su descendiente. Acá lo importante es la palabra mensaje, digamos, porque el mensaje es la forma como yo activo el método, ¿no? En el paradigma procedimental se lo conoce como programa, procedimiento, funciones, rutina, y en orientación a objetos se lo conoce todo como método, ¿no? Pueden heredarse y también pueden ser métodos propios. Los propios son los que están incluidos dentro del objeto, ¿no? Por ejemplo, para, eh, para punto, ¿cuáles serían los métodos propios? Get, get dedicado de Get, I, CDX, GDX, CDI, GDI, y para círculo, get y set sobre radio. el get y el set del radio. Estamos sacando los propios. Y acá los heredados son los que se heredan, digamos. Por ejemplo, la clase punto va a tener métodos heredados. No. No. La clase círculo, Sí. sí, que sería el set y get de X e Y, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen los objetos? Dice que se agrupan en clases. Por ejemplo, si contamos no sé, a los 113 alumnos que había recién, son los alumnos de modelo en en la clase alumnos. Contiene datos internos que definen su estado actual. Ya lo dijeron, ustedes tienen en la LU el nombre, no sé, la fecha de ingreso. Soportan el ocultamiento. Ahora vamos a ver de qué más se trata el ocultamiento, el polimorfismo. Eso nos toca en la próxima diapositiva. Pueden heredar propiedades, pueden comunicarse con otros objetos a través de mensaje, y acá es importante que subrayen la palabra mensaje, dice. Tienen métodos que definen su comportamiento. Este, eh, Dice, es una entidad lógica que contiene datos y un código especial que indica manipular los datos. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de que, bueno, acá yo diseño un objeto, fíjense que dice clase nómina, por ejemplo, nómina empleado, char nombre, float salario, nómina, es una clase y empleado es un objeto. Si yo, si yo tengo Juan Pérez y tengo alumnos, digamos, ¿cuál sería cuál sería el objeto y cuál sería la clase ahí? La clase sería alumnos y el objeto sería Juan Pérez. Juan Pérez, que sería el objeto de esa clase, ¿estamos? Toda clase, ¿qué es lo que tiene que tener o qué es lo que puede tener? Puede no tener ni atributos ni métodos. Sí no. necesita. Sí lo necesita, digamos. Hay unas clases especiales que no sé si lo vamos a ver ahora, que se llaman clases abstractas, que no lo tienen, digamos. Pero siempre necesitan tener atributos y métodos, porque si no tienen atributos y métodos, no se puede trabajar con ellos. Hasta mismo, imagínense que yo tengo clase nómina, pero no tengo ningún atributo. ¿Cómo hago para trabajar con eso? La clase, fíjense, el concepto de una clase dice, cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece. Le hago otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo 5 y entero. ¿Quién es la clase y quién es el objeto ahí? 5 puede ser una clase. No. 5 No. sería el objeto, profe. El objeto de la clase entero.
¿Estamos? Claro. Y una clase entero lo que tiene ahí es en realidad es una definición, digamos, de cómo trabajar con esa clase. Y puede tener métodos, digamos, ¿cuáles son los métodos que yo puedo tener para entero? ¿Qué puedo hacer yo con Y las operaciones serían Agregar, Sumar, sumar, restar, restar. multiplicar. todas las operaciones que yo tenga incluidas? Cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece, tiene el mismo comportamiento, invoca el mismo método como respuesta a una solicitud. Una clase es un tipo de dato que contiene uno o más elementos llamados miembros, fíjense acá, y cero o una o más funciones que manipulan esos datos. Función miembro, una clase se puede definir con una estructura, una unión o una clase. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, tengo los miembros o los atributos y las funciones con las cuales yo voy a trabajar. Esto que tienen acá a la izquierda es un gráfico de herencia. Cuando comenzamos con la materia, bueno, hace unos años, le hacíamos que armen un gráfico de herencia para que vean cómo les convenía hacer para que un objeto, para que una clase herede de otra clase, ¿no? Bueno, en este caso no. Este clase, por ejemplo, acá sería la clase alumnos, y acá tendrían a María, a Luisa, a Juan, tendrían todos los objetos que pertenecen a esta clase. ¿Estamos? Fíjense, por eso que acá se le llama miembros, digamos. Para usar una clase hay que declararla y puede aparecer solo una vez en el programa. Entonces tenemos la clase contador. Fíjense, en la clase contador, ¿cuál es el atributo que tiene? ¿O cuáles son los métodos que tiene? El, sería con, Count, que es de tipo un ¿no? entero largo, ese sería el atributo, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos que tiene? El set count y get Second, value. Set count y get value. Dice la palabra clave, class. Porque esto lo implementar después, ya lo tienen haber visto, esto cuando vieron en Java, digamos. Introduce una declaración de una clase y después aparece el nombre de la clase. La clase contiene no solo declaraciones de la variable, sino también definición de funciones. La variable declarada en una clase pertenecen a esa clase, o sea, acá count lo puedo utilizar dentro de esa clase, no lo puedo utilizar afuera, digamos. Los identificadores de variables y funciones contenidos en una clase no coinciden con los identificadores que se usan en otra. O sea, si yo acá utilizo un count para esta clase counter, yo puedo tener otro count para, no sé, otra clase que sea suma, por ejemplo. Entonces, pero son distintos, digamos, porque el ámbito, digamos, de esta variable o de este miembro es para esa clase en la cual está definido. ¿No? ¿Se entiende lo que le digo, no? Que yo no puedo tener, por ejemplo, o puedo tener una misma clase, un mismo atributo que se llama igual, pero en diferentes clases, digamos. Por ejemplo, ustedes para la clase profesor van a tener un nombre y para la clase alumno también van a tener un nombre. Y se llaman, las dos tienen, las dos se definen como nombre, pero cada una pertenece a una clase distinta, digamos. ¿No? Por eso que después yo cuando la referencio, yo le pongo alumno.nombre y otra pondré alumno.profesor, digamos. ¿Estamos, no, chicos? Sí, profe. Bueno, el cuerpo de una clase dice la variable count, bueno, se define dentro del cuerpo de la clase. Bueno, y acá puedo hacer operaciones, fíjense. Acá, por ejemplo, hacen una asignación donde dice que count es igual a 3. Cualquier variable definida en la clase tiene un campo de acción. O sea, dónde se puede ejecutar, digamos, dónde es válido. Bueno, la clase, para usar una clase se define un objeto. Con ella, las variables de una clase se definen como variables de tipo de estructura o escalares. Entonces, fíjense, para el objeto people o persona, esta es la forma en la que podría usar. Entonces, yo tengo el principal y dentro del principal yo tengo counter people. ¿Cuál sería acá la clase? ¿Counter o people o persona? ¿Y cuál sería el objeto? ¿Persona o counter? Counter sería la clase. Counter, objeto pip, persona. El objeto persona y counter la clase. Fíjense en la clase. Para definir una clase se debe tomar en cuenta que consta de dos partes, una declaración y una implementación. ¿Estamos? Este es como en las funciones, ¿se acuerdan?
La declaración lista a los miembros de la clase y la implementación define las funciones de la clase. Por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo la clase nómina, eh, que tiene, ¿cuáles son los atributos de la clase nómina? Nombre y salario. Nombre y salario. ¿Y cuáles son los métodos que tiene la clase nómina? ¿Tiene algún método o no? Parece que no. No tiene acá en este caso. ¿Y contador, qué clase, qué métodos tiene? Leer valor y obtener valor. Fíjense, estas son las funciones de este miembro de la clase. ¿Estamos? Esta es una declaración de una clase, la clase nómina, y la implementación de una clase, bueno, este creo que está en C++. Acá, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que cuenta es igual a valor. No, no, pero acá en esta parte, fíjense que dice void, contador, leer valor, long valor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo ahí? Que lea el valor. No, estos dos puntos acá sería como un inherit de Java, que sería, hace una herencia, digamos. Bueno, lo dejamos así. Leer valor, en este caso, eh, sería como que hereda el contador. Bueno, y hace una implementación de la clase ahí. Cuenta es igual a valor. Bueno, acá hace la operación, digamos, que va a realizar. Fíjense, esto es importante porque esto lo van a utilizar mucho en la materia, digamos, pero tienen que tener en claro cuál es el concepto, digamos, que involucra, digamos. El encapsulamiento dice que es la propiedad por la que el objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí encerrados en una cápsula. ¿Qué es una cápsula? ¿O qué es lo que se entiende acá en orientación a objetos como una cápsula? Yo imagino que todos ustedes están dentro de una habitación ahora, ¿o no? Algo que estaría encerrando un objeto, quizás. Claro, algo que está encerrando a un objeto. Por ejemplo, ¿qué es lo que supongo que ustedes son los alumnos que están ahora en la clase, digamos, van a esta clase, dentro de cuál es el objeto que están encerrados. De Zoom. Bueno, yo decía algo más material, como decía el, ¿cómo el- la pieza en la que están ustedes ahora, digamos, o no sé en qué lugar estarán, digamos, pero el lugar donde están sería como una cápsula, digamos, porque es como el que lo está aislando del mundo, digamos. Acá lo que queremos también es que los objetos tengan una cápsula para que estén aislados, digamos, separados del resto. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante que ustedes estén aislados del resto, digamos? Porque supongamos que tienen, no sé, su hermano que está en la otra pieza, que también está en otra clase, entonces están encapsulados, digamos, dentro de esa pieza o dentro de ese lugar, digamos. ¿Estamos? Lo mismo pasa con los objetos, digamos. Los objetos queremos que estén separados, digamos, para que yo pueda definir una clase o pueda definir un método y el ámbito de ese objeto, perdón, el ámbito de ese atributo, de ese método, sea solamente para esa clase, ¿no? Es por eso que es necesario definir el encapsulamiento. Y la ocultación de la información se refiere a la propiedad para que los objetos son inaccesibles e impiden que otros objetos, usuarios, incluso los programadores, conozcan cómo está distribuida la información o cuál información está disponible, digamos. ¿A qué se refiere esto? A que cada clase oculta la información que tiene ahí adentro. ¿Y cuál es la forma de acceder a una clase? Si yo quiero acceder, digamos, no sé, a la nota de Juan Pérez, y que Juan Pérez es un alumno, digamos, ¿cómo accedo a esa nota? Con el método get. Claro, con un método, pero ¿el método de qué clase? ¿Va a ser de la clase profesor o de la clase alumno? La clase de alumnos. O sea, con el método de esa clase solamente puedo llegar a acceder, digamos, y para lo demás está oculto, digamos. O sea, yo desde la clase profesor no puedo acceder al método, a saber la nota del alumno, ¿estamos? Solamente con el método que está dentro de la clase alumno, digamos.
Entonces, por eso es que es importante el tema del encapsulamiento, porque el encapsulamiento es como que el que protege cada objeto, digamos, para que le diga cuáles son los atributos y métodos que tiene y que solamente él lo puede acceder. Y la ocultación es importante para que le dice que son inaccesibles a menos que yo tenga el método y le pase el mensaje correspondiente para que pueda acceder a ese método de ese objeto. ¿Estamos? Entonces, es muy importante, digamos, dentro de del paradigma orientado a objetos, el tema del encapsulamiento y la ocultación, porque es lo que me permiten, lo que me da la privacidad, digamos, para que cada objeto pueda acceder a su propio método y atributos. Fíjense, acá dice que hay, en la organización jerárquica de objetos tengo tres niveles de jerarquía. Dice, los tipos de jerarquía simple, cuando se estructura, puede ser representada por medio de un árbol. En otro caso pueden ser más complejos. Existen tres niveles. Por ejemplo, la raíz de la jerarquía, que es el objeto único y especial y se caracteriza por estar en el nivel más alto. Y se lo llama objeto madre, raíz o entidad. Los objetos intermedios, que descienden directamente a la raíz y pueden tener descendientes. Y los objetos terminales, que son aquellos que descienden de una clase a subclase y no tienen descendientes. Supongamos el ejemplo que yo les decía hace un momento. Ustedes tienen personas, tienen profesores, supongo que tengan solamente personas y profesores. ¿Cuál sería la raíz ahí de la organización esa jerárquica de herencia de clase? Persona. Persona. Persona sería la raíz. ¿Y el objeto terminal? ¿Hay un objeto intermedio y un objeto terminal o no? Fíjense, según esa definición, ¿hay objeto intermedio? Si yo tengo solamente dos clases, tengo solamente la clase persona y la clase profesor. No Tengo hay algún, objeto, no hay objeto intermedio. Tengo algún objeto, ¿cuál es el objeto terminal? profesor. Profesor. Profesor y Profesor, alumno también no sería. claro, alumno también sería otro objeto terminal, digamos que dependerían del mismo, ¿no? Entonces, supongamos que ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, yo tuviera persona como raíz, después tengo perdón, alumnos como clase intermedia, como objeto intermedio, y podría tener, por ejemplo, como objeto terminal o clase terminal, alumnos activos y alumnos pasivos. Y yo ahí los podría llegar a diferenciar. Entonces ahí sí tendría una clase o un objeto intermedio, ¿no? El polimorfismo, ¿no? El polimorfismo, que es otra característica importante de la orientación a objetos, dice que es la capacidad de un método de comportarse de manera diferente según la clase del objeto que lo invoque. Si yo le digo que sume, por ejemplo, 1 más 2 y 1 es numérico y el 2 es numérico, ¿cuál es el resultado que me debería dar? Un valor numérico. Porque ¿cuál sería el valor numérico? 3. 3. Ahora, si yo le digo que me sume José con un texto y Farfán con otro texto, ¿cuál sería el resultado que me debería dar? Otro Debería texto. darle ya otro texto, José Farfán debería dar Otro texto otro que debería solo ser texto. José Farfán, digamos. Estamos entonces, polimorfismo es la capacidad de que ¿y cuál es ahí el método que funciona de manera diferente para ese ejemplo? ¿Cuál es el método? ¿Podría volver a explicar, por favor? ¿La suma no Ya, sería, profe? la suma, porque si yo le digo, por ejemplo, que sume 1 más 2, ¿qué es lo que me daría? 3. Y si yo le Claro. digo que me sume José más Farfán, me va a dar José Farfán en un solo texto, digamos. Pero en los dos casos estoy haciendo que suma, que es un solo método, haga dos operaciones distintas, digamos. Según lo que reciba, digamos, va a hacer dos cosas distintas. ¿Se entiende, no? O sea, si recibe numérico, ¿qué va a hacer? Si recibe dos números, ¿qué va a hacer? Los va a operar. La suma de esos dos números. Va a sumar los dos números, digamos, una suma de número entero, digamos. Y si recibe dos caracteres, Lo va a Los va a concatenar. unir. los Los concatenar. concatena.
Y si le paso un número y un carácter y no quiero que me dé un error, ¿qué debería hacer? Los concatena, Concatenar. creo ahí en ese caso. Debería convertir el número a carácter y después concatenarlo, digamos. Fíjense, dice, un mensaje, voy a hacer el ejemplo, un mensaje suma enviado a un objeto de tipo entero significaría una suma, mientras que un objeto de tipo string haría una concatenación. La sobrecarga de un operador, que esto lo van a terminar viendo después cuando practiquen en Java, digo un poco, dice que es una característica de algunos lenguajes orientados a objetos que permite redefinir o extender el comportamiento para trabajar con tipos de datos definidos por el usuario. Por ejemplo, eh, acá hay una sobrecarga. ¿Cuál es la sobrecarga? Este ejemplo está en Python. Fíjense, ahí ya está escrito, ya tiene una ayuda y todo. ¿Cuál es la sobrecarga que hace? Cuando agrega el... Cuando voy a agregar, me dice que la agregación común, no sé, me sumará uno más dos, digamos. Pero si recibo un número y otro, o recibo dos variables, ¿qué es lo que me tiene que hacer? La tendría que concatenar. Me tendría que armar dos vectores. Bueno, lo que quiero hacer acá, porque el ejemplo no fue el mejor, digamos, pero lo que quiero hacer acá es sobrecargar el método, o sea, un método add que yo ya tenía definido, vuelvo a definir para que con otros parámetros me haga otro tipo de operación. ¿No? ¿Ustedes vieron Python en alguna materia? Sí. Una introducción. Bueno, bueno, igual no se preocupen, digamos. Creo que el práctico que viene, este práctico, digamos, de la unidad uno, digamos, es el único en el que no sé si lo van a hacer, pedir que hagan algún ejercicio con C, digamos, alguna definición de clase, no mucho más complejo que eso. Pero después toda la materia, digamos, lo van a ver usando concurrencia con Java. Así que si ya lo vieron, digamos, en otra materia, es mejor, digamos, para que lo puedan practicar. Bueno, este demonio no se aplica tanto para concurrencia, pero fíjense que dice que la definición le dice es un tipo especial de métodos poco frecuente dentro de un objeto que se activa automáticamente cuando sucede algo, ¿no? Se diferencia de otros métodos porque no son heredables y porque a veces están ligados a una de las propiedades de un objeto más que al objeto entero. Eh, ¿A qué se refiere con un demonio? ¿Qué es lo que entienden ustedes por un demonio? ¿Un demonio es algo bueno o es algo malo? Algo mal. Y acá en programación, digamos, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un demonio? Y Un que algo error. solo se puede usar. ¿Cómo? Un error. No es un error, está puesto a propósito, digamos. Es un método o es una operación, digamos, que se puede hacer en algún caso en particular, digamos, cuando se cumple alguna condición. ¿Estamos? No sé, generalmente, por ejemplo, en Windows, bueno, porque lo veo generalmente, cuando a usted no le pasa que le entró algún virus en la máquina y en realidad está funcionando como un demonio, digamos, cuando ustedes entran, quieren hacer alguna operación, el virus no le deja hacer lo que debería hacer, digamos, la computadora en ese momento, digamos, o le extrae información y hace algo que no debiera hacer, digamos, ¿estamos? Ese es un caso especial de un demonio. Lo que pasa es que fíjense que en orientación a objetos le dice que no son heredables, o sea, yo no puedo tener un método que herede un demonio. ¿Está? Porque es como un método final, digamos. Y a veces están ligados a la propiedad de un objeto porque es como que se pega a ese objeto y cuando ocurre esa acción se ejecuta, digamos. ¿No? ¿Puede ser cuando se destruye el objeto, uno de ellos? Mm, si es un método final, sí. Sí, podría llegar a ser. Igual, esta definición en particular, creo que la voy a sacar porque dentro de la orientación a objeto no se utiliza mucho. Esto sí, es importante. El tema de herencia, fíjense. Hace uso de las relaciones de la especie y si la clase de la especie y de otra clase comparten las propiedades de esta última. Entonces,
La clase círculo, que es la que habíamos visto, ¿cuál es el atributo? Radio. Ah, El radio. Y los métodos, el radio, el set y el get del radio. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá? Que círculo que hereda de punto. hereda de punto. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que la superclase, ¿quién es? O la clase padre, ¿quién es? ¿Punto o círculo? Punto. 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 Y la subclase es círculo. Círculo. ¿No? Entonces, cuando yo defino acá, fíjense en acircle de tipo círculo, ¿quién es el objeto y quién es la clase acá? En la definición que estoy escribiendo ahí. Circle o acircle. ¿Quién es la Clase, círculo y así que sería el objeto. claro, ese circle o círculo es la clase y acircle sería el objeto? Y fíjense, ¿por qué yo puedo utilizar acá el CDX y el CDI si acá yo no lo tengo definido? Porque lo Porque hereda está heredando lo de de la point. clase punto. Porque lo estoy dando hasta este punto, ¿no? Todo lo que vimos era para poder trabajar con esto, digamos, y es lo que después van a practicar un poco este jueves. Es un o es una también implica que puedo usar un círculo en cualquier circunstancia donde se puede usar un punto. Entonces, supongamos que yo le defino un método nuevo que diga que mueva el punto. Fíjense que acá dice que mueve el punto, le paso el punto y le paso el incremento. ¿Está? Entonces, obtengo el punto de X, bueno, más el incremento en X. Fíjense, si digo a círculo, que mueve el círculo, ¿lo voy a poder utilizar o no? O sea, inicialmente era como lo habíamos visto, digamos, que punto tenía solamente X e Y y círculo tiene solamente que hereda de punto, digamos. Hereda los atributos y método de punto e incorpora el radio, que es el nuevo atributo, ¿no? Con su método. Si yo definí este move para el punto, ¿puedo utilizar el move también para mover el círculo? Sí. Sí, porque hereda, digamos, porque al decir que hereda todos los atributos y métodos, está heredando todo, digamos, por más que haya sido un método nuevo que yo estoy agregando, ¿no? Y bueno, después dice que la herencia, es una definición, es un mecanismo que permite que una clase A herede propiedades de una clase B. Se dice que A hereda de B cuando objetos de la clase A tienen acceso a atributos y métodos de la clase B sin necesidad de redefinirlos. ¿Estamos? En algunos lenguajes, en particular, digamos, ustedes tienen que definir si van a heredar todos los atributos de un método o solamente quieren heredar un atributo o un método en particular, digamos, ¿no? En este caso estamos agregando todos los atributos y métodos de la clase padre, digamos. Fíjense, ¿no? Una definición de superclase, subclase, dice que si la clase A hereda de la clase B, entonces B es la superclase de A y A es la subclase de B, digamos. Acá entre punto y círculo, ¿quién es la superclase? Punto. Punto. ¿Y quién es la subclase? Círculo. Círculo. Acá está fácil el ejemplo porque dice que círculo hereda de punto, ¿no? Eh, La herencia múltiple. La herencia múltiple es una situación que, sobre todo cuando veamos una parte de la concurrencia, que con herencia con Ruineble es crítico, digamos, porque le dice que la herencia múltiple es una subclase que puede tener más de una superclase, o sea, que tiene más de un padre, digamos. Esto permite a la subclase heredar propiedades de más de una superclase y mezclar sus propiedades. Ahora, ¿cuál es el problema de tener herencia múltiple? Que pueda haber propiedades que estén repetidas o atributos, propiedades más. Claro, o método. Como que yo tengo una operación suma de enteros, supongo que yo hago que herede de enteros y de string, y los dos tienen una suma definido. Cuando yo le digo que herede suma, ¿de qué método se va a ejecutar? ¿De lo entero o de lo string? Y ahí El empieza string. todo, no sé, empieza todo un tema, ¿no? Hay una teoría ahí que le dice que debería heredar del primero que puso que herede, digamos. Y en este caso era atributo, que herede de atributo.
también podría ser el más lógico, pero es muy problemático el tema de la herencia múltiple, ¿estamos? Por eso le decía que después cuando vean el tema de herencia aplicando Runable es una de las condiciones que lo limita, digamos. No significa que múltiples subclases compartan la misma superclase, tampoco que una subclase herede de una clase. Bueno, fíjense, acá tengo un dibujo, dibujar string, que dibujar string hereda de punto y de string. ¿Estamos? Se puede usar objeto de la clase dibujar string como ambos, que es de punto y string. Pero el problema de la herencia múltiple, fíjense, ¿qué pasa cuando yo tengo acá que D hereda de B y de C? Que también sería de que hereda A. Hereda de Y A. hereda de A, claro, porque es la superclase, ¿no? Entonces, algunos lenguajes de programación resuelven esta gráfica de herencia especial derivando de con las propiedades de A más las propiedades de B y después las propiedades de C, o las propiedades y método, ¿no? Bueno, dice, la herencia múltiple se define como si la clase A hereda de más de una clase, por ejemplo, A hereda de B1, B2, B sub n, se habla de herencia múltiple. Esto puede presentar conflicto de nomenclatura en A si al menos dos de sus superclases definen propiedades de atributos métodos con el mismo nombre, que es el problema que veíamos recién, digamos. Esto se resuelve por el orden en el cual las superclases son provistas, o sea, al primero que dije que heredaba, es el primero del cual va a tomar, digamos, ese método o atributo, y las subclases deben resolver el conflicto proveyendo una propiedad con el nombre y definiendo cómo usar lo de las superclases. O sea que es toda una complicación, digamos, poder resolver esto, digamos. ¿Creen que es conveniente trabajar con herencia múltiple o habría que activarla? Tratemos de evitar. Tratemos de evitar. Entonces, y es lo que hacemos, digamos, ya van a ver que, bueno, esto lo damos como teoría, digamos, porque es un problema que hay dentro de la orientación a objeto, pero no, tratamos de no resolver ejercicio o buscar otra forma, digamos, de resolver el tema de herencia múltiple, digamos. Por ejemplo, en concurrencia hay una forma que se llama herencia contrea, no, herencia con Runel, que es la que le decía que resuelve el tema de la herencia múltiple o herencia contrea, digamos. Que es lo que, bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Profe, Después, ¿sí? igual Java no soporta herencia múltiple, ¿no? No, 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 pero C sí. Bueno, pero igual no lo van a ver, digamos. Pero bueno, es un problema de orientación a objeto, digamos, que tienen que resolver. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con la orientación a objeto? Primero, la reutilización de código, los costos de hardware decrecen y hasta cierto punto yo tomaría esta afirmación, digamos, porque, bueno, sí, sí decrecen, pero hay que tener cuidado, digamos, ¿qué pasa si una clase hereda de otra, hereda de otra, hereda de otra, y ya se arma un gráfico de herencia, no sé, de 10 niveles o 20 niveles, digamos? Se puede volver complejo, digamos. Estos problemas no han sido solucionados en forma completa. Este es un problema de orientación a objeto. Y esta reusabilidad de código disminuye el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo de software sea más intuitivo, digamos. Es como que una vez que yo definí correctamente una clase, es más difícil que yo voy a reutilizar las clases que yo ya tengo definidas previamente, digamos. Pero tengo que hacer una correcta definición, porque si yo no hago una correcta definición al principio, eh, no necesariamente va a ser algo favorable. No sé si me llevo a entender, digamos. Si yo armo mal el gráfico de herencia que yo quiero tener, digamos, en vez de ayudarme, lo va a complejizar más, digamos. Entonces tengo que armar correctamente mi gráfico de herencia y ver quién depende de quién, digamos, desde un primer momento, para que tenga la herencia necesaria, digamos, y justa para que puedan trabajar sin problemas, digamos. Y los problemas de la orientación a objeto es una curva de aprendizaje larga, digamos. Si ustedes, bueno, ya lo deben haber visto en la estructura de datos, cuando aprenden a programar en Java, digamos, no es tan intuitivo, digamos, hay otros lenguajes que por ahí pueden llegar a ser un poco más intuitivos, digamos. La dependencia del lenguaje, digamos, por ejemplo, temas más, bueno, cuando ustedes, por ejemplo, programan todo en Java, digamos, y lo quieren pasar
a C++ o algún otro lenguaje que sea orientado a objetos, es complicado hacer todo el trapazo, por más que hayan definido las clases. No sé si ustedes se acuerdan que los que cursaron conmigo modelo, digamos, veían que veían que todo lo que hacían en la metodología en proceso unificado era con orientación a objeto, y el resultado final del diagrama de diseño que era listo para la implementación lo hacían en un diagrama de clase. Ese diagrama de clase era el que después ya ustedes lo implementaban, digamos, y ahí la implementación no depende del lenguaje, digamos, porque ustedes lo que veían en ese diagrama de clase de diseño era algo ya que ya estaba listo para que lo implementen en cualquier lenguaje que esté orientado a objeto, digamos. Por eso es tan usado el tema del proceso unificado, digamos. La performance, bueno, la performance puede ser una desventaja también, dice un sistema donde todo es un objeto y toda interacción es a través de mensaje. El tráfico de mensaje afecta a la performance, y un diseño de una aplicación en todo objeto que no tiene en cuenta la performance no será viable comercialmente, digamos. Dice, debería existir una metodología fácil de aprender independiente del lenguaje y fácil de reestructurar que no drene la performance del sistema. Lo cual, fíjense que está grande con un rojo acá que dice utopía, porque eso sería lo ideal, pero no siempre se da, ¿no? De todos modos, eh, la, eh, la orientación a objetos siempre es mucho mejor que el modelo estructurado que estaba antes, digamos, o modelo que seguía a veces modelo secuencial, o había procedimientos y funciones, pero es mejor, digamos, porque tiene muchas ventajas, sobre todo con el tema de la reutilización del código, digamos, ¿no? Si ustedes van a trabajar a un banco o a algún lugar, digamos, es muy probable que ellos ya tengan toda su librería ya desarrollada y no tengan que desarrollar todo desde cero. Y esa es una gran ventaja, digamos, ¿no? Que parece que el modelo estructurado que estaba anteriormente se perdió, y lo que está en auge ahora, digamos, es el tema de orientación a objetos. Y por último, fíjense, no sé si pueden después entrar a este link, y este es un archivo original, creo que era de la UBA, que era del cual sale la teoría esta que vimos recién, digamos. Y esta página, bueno, que lo utilicé de consulta, digamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿Recomienda, profe, algún canal o algo por el estilo para perfeccionarse o algo por el estilo para aprender de Java? Para recordar, para Yo la semana que, repasar. no sé, creo que la semana que viene, eh, a ver si le muestro el programa. Esto es lo que vimos hoy, que es el tema de orientación a objetos. La semana que viene creo que vamos a ver los conceptos básicos de programación concurrente, que es todo lo básico que ustedes tienen que saber, digamos, que es una región crítica, que es un semáforo, que es un monitor, que es un productor consumidor. Vamos a ver bastante teoría, que es toda específica de programación concurrente. Y la clase que viene, vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, porque no sé si todos los que cursan la materia, todos cursaron ya Java. Capaz que le hago una encuesta en el aula. Todos saben ya, tienen conocimiento de Java. Sí, profe. Sí. Sí, Sí, Bueno, Sí, si sí. ya tienen, nos podemos tomar igual 20 minutos, media hora para hacer un pequeño repaso, para ver la implementación en Java, digamos, con algunos conceptos básicos, digamos, para que ya entremos de lleno en el tema de la programación, digamos, porque esto que es teórico, digamos, ahí lo van a ver en la práctica, digamos, cómo implementar eso hilo en Java, digamos. Y, y acá sí van a ver algunos, creo que les voy a recomendar por lo menos dos o tres páginas que ustedes deberían seguir, digamos, para que practiquen con Java, digamos. Pero esto va a ser cuando veamos la unidad 3, que sería dentro de 2 semanas. Lo que es fuerte, digamos, en tema de teoría es la semana que viene, porque involucran todos los temas de teoría que van a ver en la materia, digamos. Muy Vamos, bien, profe. vamos por parte, como decía Jack. Aprendamos primero hicimos un pequeño repaso de lo que es orientación a objetos, que yo creo que ya lo deben haber visto ya, pero nunca viene mal. Ahí puso, no sé qué, todo code, ¿qué es? ¿Son canales, son estos? Sí, profe, son canales de Java, digamos. ¿Y en qué lo ven?
En En YouTube. YouTube. Es canal. Bueno, pero entonces, bueno, entonces esta semana, este jueves van a tener práctica, va a ser virtual, digamos, la práctica de este tema y van a tener y va a ser todo relacionado a esto, ¿no? Que es un poco de crear, de crear gráfico de herencia, de crear alguna clase, ver cómo relacionarlo, va a ser bastante sencillo, digamos. La clase que viene también va a ser, no, yo considero que va a ser un poco pesada en el tema de teoría, pero es básico porque si ustedes aprenden, digamos, cuál es la diferencia entre un semáforo, un monitor, este, después cuando lo vayan a implementar, van a ver que lo pueden implementar en cualquier lenguaje, digamos, que sea orientación a objeto, digamos, no deberían tener problemas. ¿Estamos? Capaz que no haya tanto, si ustedes lo implementan, no sé, en Python, por ejemplo, creo que Runeville no está y Executive Framework no está, pero semáforo creo que sí está. O sea que tienen variantes, digamos. Pero es importante que aprendan los conceptos porque la materia, digamos, es de programación concurrente y tienen que entender los conceptos que es lo que van a implementar, van a desarrollar después un poco de código. ¿Estamos? Bueno, y después ya cuando entremos con hilo ya vamos a entrar en el tema de la programación. Bien. Bueno, preguntas, chicos. Profe, Sí. las consultas ya esta semana empiezan, las clases de consulta. Bueno, si quieren, yo esta mañana. Pero el Ah, tema es que bueno, la práctica no tuvieron práctica todavía. bueno. Entonces tengo solo una pregunta. Sí. ¿Qué lenguajes de programación recomienda para programar orientado a objetos? Los principales que usted recomienda. Mira, cuando yo me hice cargo de la materia, veían Pascal concurrente. El tema es que Pascal concurrente, si bien para concurrencia le sirve mucho, digamos, no le suma nada después en su práctica profesional, ¿no? No hay, si vos entras, no sé, a Clarín o a cualquier sitio, digamos, que esté buscando programadores, nadie te dice, buscamos programadores Pascal concurrente, ¿me entendés? Entonces, eh, yo me hice cargo en el 2014 en la materia y ahí empezamos a ver que en España, digamos, utilizaban mucho Java, digamos. Entonces, mucho de las teorías, de las prácticas que ven en la materia, digamos, están sacadas en realidad de programas que ya veían en España hace 5 años, antes del 2014. Entonces, me parece que para concurrencia, digamos, este tema les viene bien, digamos, por lo menos para aprender los conceptos básicos. Yo sé que concurrencia también los podrían llegar a hacer con Python, digamos, pero es un poco más duro Python para programar, digamos, en este tema de concurrencia. No sé, nosotros lo practicamos. Igual, yo creo, hay varios lenguajes, digamos. Nosotros lo damos esto por un tema para mí, de didáctica, porque me parece que si bien es complicado, después el hecho de que ustedes ya por lo menos tengan conocimiento en algún lenguaje de programación les sirve, digamos. Porque después, por ejemplo, van a querer hacer su trabajo final de carrera, digamos, y nunca han visto ningún lenguaje y están sufriendo. No sé si por lo menos han visto algún lenguaje. Si vos me preguntas en la vida real qué es lo que haría si fuera vos, digamos, me haría algún curso de frontend y backend, digamos. Sí, Python es más dura, como dice Bruno 10. Haría algún curso de backend, por más que yo no sea, yo sea ingeniero y quiera ser un jefe de sistema y quiera trabajar en algún centro de cómputo como jefe, digamos, haría algún curso de frontend y backend por lo menos, porque yo charlaba esto con algunos dueños de empresas de software acá de Jujuy y me decían, el ingeniero tiene muchas ventajas, digamos, pero el problema es que no se puede poner a un ingeniero a que sea jefe desde un primer momento si nunca ha programado, si no tiene idea de programación. Y eso me lo decían los dueños de la empresa, digamos. Ahora, después cuando ya adquieren conocimiento, tienen un plus, digamos, sobre los analistas programadores o los programadores, porque pueden resolver problemas que por ahí son un poquito más complejos, digamos, y que involucran por ahí una parte de matemática que los que son analistas programadores no tienen, digamos. Pero bueno, es cuestión de gusto, digamos. No sé si a esa va tu pregunta. Sí, profe, gracias.
Sí, subo la diapositiva, pero no sé si hoy, porque tengo que terminar esta clase y ahora voy a empezar con otra materia y después a las 7 los que están ustedes conmigo en base de datos, continúo también con otra materia, así que le voy a subir los videos y la diapositiva, le subo todo, pero yo creo que mañana. Profe, usted ¿Sí? dijo algo sobre base de datos que no, usted es profesor de ahí, ¿no? Claro, No tienen asistencia. no, en base de datos no hay asistencia ni de teoría ni práctica, digamos. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Lo cual no significa que no vaya a clase, ¿no? No te lo tomes muy No, literal. no, lo que pasa es que me choca con otra materia, por eso no lo estaba haciendo, pero en una sola clase, digamos. Yo mis clases las grabo siempre, ¿no? O sea que yo esta clase después ya se las subo a todos, digamos, para que las vean. Ah, bueno, bueno. Pero en la práctica está bueno que hagan, digamos, porque la práctica, sobre todo, bueno, eh, ve que de base de datos es complicado si vos no vas a la teoría y después haces la práctica, digamos, porque es bien, como está desarrollada la práctica de base de datos, sigue unos lineamientos que por ahí no está en un solo libro, digamos, sino que siguen dos o tres libros en general, digamos. Pero igual la clase de base de datos es a las 7, ¿no? Igual si me ven, capaz que esté terminando otra materia, digamos que todavía voy a estar, calculo yo, en otra materia, a las 7 de la tarde. Pregunta, chicos. Profe, Sí. con respecto a los grupos, hasta cuánto chicos No, era? no me acuerdo cuánto habían puesto, pero creo que son hasta 5, si no me equivoco. Porque se lo pone, generalmente se lo dan. Me dijeron que este jueves le van a leer, bueno, bueno, aparte de ver un poquito la práctica, van a ver un poco de las condiciones cursadas, de ahí van a charlar con ustedes. Pero creo que era hasta 5 y le van a decir para que ya empiecen a trabajar ahí, para que definan cuáles son los grupos de trabajo. Ah, listo, Bueno, listo. pregunta, chicos. Si no, nos vemos. Profe, ¿los Sí, prácticos también son grupales? sí, sí, pero tiene que presentar a término, ¿no? Como le dije, hubo problemas ya en otras materias porque quieren presentarlo a las 23:50 y se les cae internet o se cae del aula y se arma todo un tema, ¿eh? Así que suban con tiempo, digamos. Y no tienen que utilizar la guía, pueden utilizarla para que les sirva como guía, digamos, pero no copien y peguen porque después se van a mal acostumbrar y cuando vaya a ser el momento del parcial y lo tengan que resolver, digamos, los profesores de la práctica controlan, digamos, que no haya sido generado con ninguna guía. Sí, la clase de base de datos va a ser virtual a las 7 de la tarde, ¿no? Les puse en el aula, le envié un mensaje, creo también. La semana que viene creo que sí van a tener clase de teoría, ¿no? Por más que sea feriado, si no le dejaré un video, sí van a tener clase. Profe, una consultita. Esta materia no tiene así como otras, digamos, comisiones, ¿no? Son simplemente estas dos clases. O sea, la Claro, no, virtual y la de teórica y la práctica. sí, no hay comisión. Ah, bien, gracias. Bueno, nos vemos chicos dentro de un rato, o bueno, lo que consta conmigo base de datos, y si no, nos veremos la semana que viene. No, Bueno, no, profe. profe. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.